Patricia, gracias por conversar con la audiencia de la tertulia sobre el impacto que sigue teniendo en la vida de Venezuela, de tu país, este doble terremoto que ocurrió exactamente hace una semana en la costa norte de Venezuela. Vos estás ahora en Caracas, pero ayer hiciste un recorrido en la zona de La Guaira, una de las más afectadas por este terremoto. ¿Cómo se vive hoy las operaciones de rescate, de emergencia, de salvamento de personas que están atrapadas en los edificios? Es realmente doloroso lo que estamos viendo en la zona de La Guaira. Prácticamente edificios devastados, es decir, hay edificios que se cayeron por completo, hay otros edificios que se mantuvieron en pie, pero están sin paredes, inclinados. La gente, o sea, la sensación ayer en donde estuve, que fue el sector de Playa Grande, ves a la gente caminando muy cabizbaja, a veces ves que van caminando secándose las lágrimas, se te acercan y, sabes, tienen esa sensación de expresar lo mal que se sienten, que están buscando un amigo y no lo consiguen, o a un familiar. Y, o sea, es realmente desolador. Afortunadamente, si me preguntas al día de hoy, de ayer, las ayudas, digamos, hay rescatistas de varios países que llegaron. El problema que nosotros tuvimos fue inmediatamente al día siguiente del sismo. El sismo fue el miércoles a las 6 de la tarde. El jueves durante todo el día no hubo rescatistas, es decir, se evidenció que el equipo venezolano, los bomberos, protección civil, o sea, toda los cuerpos de seguridad que deberían estar preparados para emergencia, lamentablemente no tenían equipos tecnológicos como para ir a la zona de desastre y empezar a ver, hacer pruebas de sonido, ver si escuchaban gente viva. Eso no ocurrió. Igual tampoco hubo maquinaria el jueves ni tampoco el viernes. Entonces, esos 2 días fueron muy desesperantes porque son las primeras 48 horas donde en teoría se rescata más gente viva de los escombros. Y lo que ocurrió es que era el propio venezolano, la propia gente moviendo bloques, tratando de mover columnas, techos, rompiendo paredes, pedían material, palas, para ellos mismos romper y ver si sacaban a su familiar, porque se escuchaba mucha gente pidiendo ayuda. Ya luego el panorama, cuando empiezan a llegar rescatistas de Estados Unidos, España, República Dominicana, Costa Rica, los mexicanos, Chile, España, empezó a verse otra cara. De hecho, los venezolanos nos sorprendimos porque hay tecnología que ellos están usando que nosotros no teníamos y no sabíamos. Y ahora las labores de rescate se ve, o sea, me pasó igual ayer, todavía están tratando de localizar gente viva, incluso 6 días después, y han ido localizando gente viva durante el fin de semana, después de 3, 4, 5 días todavía. Y ellos lo que hacen es con sus equipos, tratan de, o sea, le piden a las personas alrededor que se detenga el tráfico, apagues los carros, las motos, toda la maquinaria, que la gente haga silencio porque ellos con sus aparatos tecnológicos tratan de escuchar vibraciones, sonidos, respiraciones dentro de los escombros y de esa manera plantear el plan de rescate para esa persona que están escuchando. Todavía ayer se estaba haciendo en la zona de Playa Grande. En el momento en que hacemos esta entrevista, las cifras oficiales de fallecidos suman más de 2.000 personas, pero se habla de decenas de miles de desaparecidos. ¿Se puede estimar cuántas personas pudieran estar atrapadas en esos edificios? Miles de personas, porque además consideremos que La Guaira, toda la zona afectada, no solamente era una zona turística, realmente ahí vivía gente. Hay muchos venezolanos, caraqueños o de esta zona del área metropolitana de Caracas que vivían en La Guaira y trabajaban en Caracas. Entonces, y además el día que ocurre el terremoto fue un día de fiesta nacional. Hubo mucha gente que bajó a la playa, que la tenemos a 30, 40 minutos de la capital, de Caracas. Había gente pasando el feriado allí y gente que estaba simplemente en su casa porque era el día libre.
Ahorita el tema es la desesperación porque hay equipos rescatistas que están llegando a los edificios, hacen estas pruebas para ver si detectan sonidos, para ver si hay gente viva, y al no escuchar nada, están empezando a marcar los edificios como un edificio donde ya no hay vidas por salvar, pero están los familiares afuera, alrededor, clamando que por favor insistan, persistan, que sigan buscando porque su familiar está allí. Y lo otro que está ocurriendo es que, bueno, situaciones venezolanas. Primero el problema era que no había maquinaria pesada, luego empezó a llegar la maquinaria pesada a La Guaira, y ahora estamos en el escenario donde hay maquinaria pesada, pero no hay operadores para manejarla, o están los operadores, pero no hay gasolina. Entonces, esto es desesperante y la gente no quiere que abandonen el edificio donde está su familiar. La gente tiene fe y quiere que los rescatistas permanezcan, pero ya cuando marcan el edificio con una marca específica, una D en un triángulo rojo, ya eso significa que ahí no hay nada más que buscar y eso es devastador. Estamos viendo que varias personas han construido, han hecho listas y las pegan en la fachada que quedó en pie de esos edificios diciendo aquí falta rescatar a esta persona. Hay gente que marca con spray en las paredes los nombres fulano de tal, si estás aquí, llama, si consiguen a esta persona, llámennos y dejan el celular grafiteado en las paredes. O sea, es realmente desolador. La gente sintió que en un principio no tenía ayuda del gobierno, que éramos solo los venezolanos ayudando a los venezolanos. Y bueno, eso es muy frustrante y es parte de la tristeza y de la rabia contenida que hay. Y esas brigadas de rescate de distintos países que has mencionado, ¿cómo trabajan? Es decir, ¿se coordinan entre ellas mismas o existe, digamos, algún mando nacional o internacional que les asigne, ya sea territorios y la intervención que tienen que hacer con sus equipos para poder buscar a seres humanos que están atrapados? Sí, lo que entendemos es que están, por supuesto, coordinados con el gobierno venezolano, que los llevan a las distintas áreas del desastre. O sea, por ejemplo, la zona de Caraballeda, que es una de las más devastadas, y los hemos visto trabajando en coordinación, o sea, rescatistas mexicanos con los estadounidenses o con los costarricenses, o sea, y también, bueno, nuestros equipos venezolanos que aunque no tengan los recursos, son igual bomberos, son funcionarios de protección civil, entre ellos se coordinan y van edificio por edificio a ver, claro, están desplegados en varios edificios, pero digamos, cuando hay uno que ellos determinan que no hay nada que hacer, se movilizan a otro. Eh, y de hecho aquí, por ejemplo, en Caracas, que también hubo 4 edificios en la zona de los Palos Grandes que se cayeron, también aquí vimos a los topos mexicanos y otros creo que fueron los chilenos, trabajando con los venezolanos, rescatando gente del edificio Petunia, que fue uno de los primeros que se conoció que se cayó. Entonces sí, o sea, claro, por supuesto, digamos, no hay 100% transparencia con respecto a la organización, pero cuando uno está en el terreno, uno ve que, ok, sí están llegando a los lugares, con cierto apoyo, obviamente, del gobierno que los lleva o que les indican a dónde llegar, y allí ellos se despliegan y entonces hacen trabajo compartido con otros rescatistas de distintos países. ¿En qué momento apareció el Estado, el gobierno que preside Delcy Rodríguez en estas labores o en esta intervención? Dijiste que en los primeros 2 días se sintió una ausencia total del Estado. ¿Cuándo aparece y qué es lo que están haciendo específicamente? Mira, desde mi óptica, por lo que he visto estando acá, realmente se empezó a sentir presencia una vez que llegan los primeros rescatistas extranjeros, que se empieza a ir a la zona devastada. Ahí es donde se empieza a ver, digamos, que empieza a llegar maquinaria, porque además, claro, hubo maquinaria que llegó de países extranjeros. El Salvador también mandó rescatistas y mandó maquinaria, Estados Unidos también mandó maquinaria,
pero también había maquinaria venezolana que nosotros decíamos, ¿dónde está y por qué no la llevan? Finalmente apareció, digamos, entre viernes y sábado. Lo otro que se está reclamando mucho es el caso de la Guardia Nacional, los militares. La gente está impotente y molesta porque quienes están levantando escombros son los mismos venezolanos y no ves a los uniformados ayudando. Los uniformados, incluso ayer mientras estuve en La Guaira, ellos están organizando el tráfico, deteniendo los vehículos cuando se hacen estas pruebas de sonido para ver si hay gente viva, desviando de pronto los carros para bajar a La Guaira, lo organizan para que unos bajen por la autopista, otros bajen por la carretera vieja, pero ver uniformados hombro a hombro con venezolanos, con familiares y con rescatistas no se ve. Entonces, claro, eso también causa mucha indignación porque se están viendo uniformados con sus armas largas solamente como resguardando, sentados, esperando, viendo, y mucha gente desesperada reclamando, hagan algo, súmense, agarren una pala, un pico y trabajen con nosotros también. Entonces, esa es una estampa muy particular que está, bueno, eh, dejando un muy mal sabor de boca. Lo otro que hemos empezado a ver es que, bueno, ya la cantidad de muertos es tan grande en el estado Vargas, el estado La Guaira ahora, que ayer, digamos, oficialmente un área se habilitó y para como una especie de morgue donde están llegando todos los cuerpos y todas las urnas, y es a donde le están pidiendo a los familiares que vayan a ir a reconocer a su ser querido. Es en una zona en el puerto de La Guaira que se conoce como Los Silos, es al aire libre y ahí se han montado unas carpas, unos toldos y se ven muchos cuerpos cubiertos y muchas urnas también. Y bueno, es otro panorama desolador que están haciendo, que se está viendo. Y sigue llegando ayuda, eso sí, o sea, por ejemplo, el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, pero ahí las dos pistas sufrieron daños por el terremoto. Una pista se habilitó y estuvo habilitada ya el día sábado, y allí está llegando, digamos, aeronaves de Estados Unidos y de otros países con ayuda, pero los vuelos comerciales no están llegando a Maiquetía, eso está llegando a Valencia, que es una ciudad que está a 2 horas de Caracas, y a otras ciudades que tienen aeropuertos con conexión internacional. También llegó un buque de Estados Unidos al puerto de La Guaira el domingo, si mal no recuerdo, y ellos también están coordinando traslados, o sea, que ese buque sea una especie de estación en donde van a llegar heridos y ellos a su vez lo van a llevar con helicópteros a Maiquetía, al aeropuerto, porque ahí se instaló un hospital de campaña del gobierno de Estados Unidos, de una organización humanitaria, mejor dicho, americana, para ayudar a la gente también. El presidente de Estados Unidos dijo que era una catástrofe la destrucción de tantos edificios, pero dijo que en Venezuela la gente ahora ya era feliz y que estaba bailando en las calles y que su gobierno le iba a brindar un apoyo al gobierno interino de, primero dijo 150 millones de dólares, después 300 millones de dólares. Esa ayuda norteamericana está presente. ¿Quién la administra y cómo se administra? Esa es una buena pregunta. Eso es algo a lo que necesitamos empezar a hacer control, contraloría. Lo que sabemos hasta ahora es que ese dinero se va a ir canalizando con organizaciones puntuales como la Organización de Naciones Unidas para Ayuda Humanitaria y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, pero en específico, ¿cómo va a ser adicionalmente la coordinación con el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump? No sabemos. O sea, lo que sabemos es que están tratando de canalizarlo a través de organizaciones puntuales que ya tienen experiencia en atención de desastres y de problemas humanitarios, pero falta ver en qué se va a traducir exactamente esa situación. Ahorita sí se ve, o sea, hay mucha solidaridad de los venezolanos en Venezuela.
y afuera, adentro, o sea, hay muchos centros de acopio en cualquier, incluso en zonas donde tú no te imaginas, ves un pequeño toldo y un cartel que dice centro de acopio y la gente llevando agua, llevando ropa, llevando comida hecha, llevando comida no perecedera. Y en las zonas que visité ayer, o sea, se ve que está llegando la ayuda, pero falta organización. O sea, por ejemplo, el tema de la ropa. Hay gente que necesita, que lo perdió todo. Ha llegado ropa, pero no hay una organización con respecto a cómo entregas esa ropa y la ropa está tirada en el piso en montañas de ropa y la gente escarbando a ver qué blusa, qué franela consigue. Esa no es la mejor manera, obviamente, y puede parecer algo frívolo, pero en este momento eso también suma a toda la tragedia que vive la gente. Hay algunos toldos donde se han dispuesto, por ejemplo, médicos o estudiantes de medicina que están ayudando y allí atienden cosas puntuales, o sea, tienen medicamentos por si hay alguna atención puntual que atender y lo están haciendo, eso está funcionando bien. Y en la zona de mayor desastre, igual, digamos, se ve mucha gente, pero lo que está clamando o la persona también es organización, o sea, como que está llegando la ayuda, pero necesitamos más organización para que se distribuya de la mejor manera. ¿Hay un rostro de liderazgo nacional para enfrentar esta emergencia? ¿Un plan está al frente de Elsie Rodríguez, como ha señalado, en la solidaridad de los venezolanos y por otro lado estas organizaciones de rescate? Es decir, ¿cómo se siente la gente hoy? ¿Se siente acuerpada, se siente apoyada o se siente que cada quien tiene que buscar su propia sobrevivencia? Bueno, fíjate que ahorita es una mezcla, porque sí, o sea, hay esa indefensión, ese abandono o la no presencia del Estado en esos días claves, primeros 3 días, fue muy fuerte. Ahora, ¿qué está pasando? Tenemos alrededor, según la cifra de ayer, 15.000 damnificados. Y esos son damnificados que dependen 100% de que el Estado diga qué va a hacer con ellos. Entonces, por ahora están, por ejemplo, en escuelas o en estadios, en campos deportivos, durmiendo en carpas porque no pueden volver a sus hogares. Y ahora, bueno, viene esa respuesta del Estado de decir a dónde los va a enviar, refugios. Hay muchos venezolanos afectados por esta tragedia, por este terremoto, que ya habían sido damnificados del deslave de Vargas del año 99, que pasaron años en refugio hasta que finalmente recibieron una vivienda en esta zona que ahora se cayeron, o damnificados del año 2010, 2009, 2010, cuando hubo una fuerte vaguada de nuevo en Caracas y se cayeron muchas casas en los barrios caraqueños. Estuvieron 5 años en refugio hasta que llegaron a estas viviendas y ahora se les caen. Entonces, es una gente que no quiere repetir lo mismo porque saben que cuando el gobierno, el Estado, les ofrece refugio, no es temporal. Es algo donde van a vivir años, 5 o más años. Y la situación de vivir en un refugio no es la más óptima. Hay riesgos incluso, o sea, situaciones de riesgo de la vida, robos, bueno, o sea, condiciones muy precarias. Entonces, claro, ahí el Estado es el único que puede ayudar. Eh, entonces la gente está dividida entre, mira, aquí se robó mucho dinero, en este país sigue habiendo dinero, no nos mandan a un refugio, era lo que me decían ayer, dennos el dinero y nosotros compramos una casa, porque la gente no quiere volver a esa mala experiencia que ya saben cómo funciona el gobierno cuando habilita refugios. La líder opositora María Corina Machado dijo ayer primero que iba a viajar a Venezuela para sumarse a esta labor de solidaridad y apoyo con todas las víctimas de estos terremotos. Después dijo que habían cerrado el espacio aéreo y no le habían permitido viajar, y por el otro lado que el gobierno de Estados Unidos le había señalado que no era el momento oportuno para que pudiese ir a Venezuela. ¿Cómo viven los venezolanos esa polémica entre que si María Corina Machado va a Venezuela, Estados Unidos no le permite ir, y qué necesidad hay de ese tipo de liderazgos políticos fuera del gobierno en el país? Bueno, fíjate que en esta situación de emergencia y de desastre, eso es como, está como en un segundo plano en las prioridades de la gente. Eh,
La verdad es que, bueno, el espacio aéreo no está cerrado porque siguen llegando vuelos comerciales, simplemente que a Maiquetía, que es el aeropuerto principal internacional del país y que es el que sirve a Caracas, no está operativo para esas cosas. Eh, Fíjate que, bueno, ella dice que quiere venir a ayudar. Obviamente, en momentos como este, cualquier ayuda es bien recibida, pero bueno, es una diatriba que realmente, en mi opinión, está en un segundo plano cuando la gente necesita una atención inmediata y puntual, sentirse que de verdad está acompañada y que les están solucionando, que no es que llegó la ayuda el día siguiente del terremoto, sino que aquí es gente que va a necesitar de esa ayuda por mucho tiempo, o sea, digo semanas de nosotros mismos también en los centros de acopio, ir llevando poco a poco diferentes días, ropa, agua, comida, porque esto es algo que se plantea largo en el sentido de, bueno, también qué va a pasar con las viviendas afectadas, la gente que está ahorita, porque la gente está durmiendo en carpas, por ejemplo, en un bulevar frente a su edificio, porque quedó muy afectado y no pueden volver, o en la cancha que está al lado de los edificios donde hubo muertos. Las zonas afectadas, por supuesto, eso suele pasar, el ambiente, el olor a la gente, de la gente que falleció es muy fuerte. Entonces hay una gente en esos lugares, todos estos damnificados de edificios que se cayeron o quedaron inhabitables, están ahorita puntualmente en colegios, en canchas deportivas, pero ellos también en algún punto tienen que salir de ahí a otra zona. Entonces, bueno, es un trabajo que ya sabemos que va a tomar mucho tiempo y bueno, el liderazgo, o sea, ahorita también no es un momento como para figurar pensando en votos en el futuro. Ahorita la gente quiere una ayuda genuina y sincera, y que no sean cuentos, que es lo que me decía mucho la gente ayer, o sea, que no nos vengan con el cuento de que vamos a ir a un refugio temporal 6 meses porque sabemos que ya eso es mentira, o sea, ya la gente no confía porque ya hay experiencia previa suficiente de ineficiencia, que ahora, aunque esté el gobierno encargado de Delcy, aunque haya ayuda de Estados Unidos, no sabemos si eso se traducirá en un mejor manejo de recursos, en mayor eficiencia que no hubo en años anteriores. O sea, ya el venezolano que está desconfiado con mucha razón. Sí. Gracias, Patricia. Mi solidaridad contigo, con los periodistas venezolanos que están informando y cubriendo esta tragedia para que haya realmente transparencia en cuanto al uso de los recursos y la ayuda internacional que está llegando a Venezuela, y estaremos pendientes de lo que puede ocurrir mañana y en los próximos días.